A ver, ahora sí ya. Muy bien. ¿Me avisan cuando ya? Entonces, esta cosa está- Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos los presenciales, los que están a distancia, a través de Zoom o a través de la página web de Facebook del Instituto de Posgrado en Derecho y la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Mi nombre es Gilberto Chávez Orozco, soy el responsable de dirigir este instituto y de presidir la academia que ya he mencionado. Ambas instituciones han gestado por nuestro conducto un espacio a efecto de que las personas candidatas a ocupar cargos en el nuevo modelo de impartición de justicia o la nueva integración de juzgadores tengan la oportunidad de compartir su trayectoria, sus posturas, dar un tema jurídico también para efecto de confirmar lo que es evidente, que conocen el tema, que conocen la materia, que son expertos en derecho, pero también para que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer quiénes son esas personas candidatas para ocupar estos importantísimos cargos. La justicia es muy importante y es fundamental que tengamos a los mejores juzgadores. En ese contexto es que el Instituto de Posgrado en Derecho y la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo han gestado este espacio. Hemos tenido más de 50 personas que ya han asistido y de aquí al día 28 de mayo, que es el último día en el que se llevan a cabo las campañas, tenemos todavía unas 45 personas más que van a asistir. Y aparte de ello, también los temas jurídicos son temas de relevancia. Obviamente, estos temas están dirigidos no solamente para abogadas y abogados, sino para toda persona, todo ciudadano, toda ciudadana que esté interesado en los temas del Estado de Derecho, de la justicia, de la división de poderes y, por supuesto, de que quienes vayan a impartir justicia sean personas calificadas. Tengo el gusto en esta ocasión de ser acompañado por el maestro César Adrián de León Guadiana. Voy a dar algunas notas breves de su semblanza curricular y posteriormente daré la oportunidad para que él nos comparta lo que desee compartirnos, tanto de su trayectoria. Ya ha estado aquí también anteriormente, pero no es la única y esperemos todavía que venga más ocasiones para que haya bastante consolidación y fortaleza en su postura. Y entonces, después de ello, él también nos dirá, en todo caso, sus redes sociales, las formas en las que podemos votar por él, dónde, la boleta, el número y el color, y un tema jurídico. El tema jurídico que él nos va a impartir es las personas juzgadoras, la función de los jueces en este nuevo modelo del siglo XXI. ¿Estoy en lo correcto? Muy bien. Así es, maestro, muchas gracias. Al contrario, bienvenido. César Adrián de León Guadiana es licenciado en Derecho por la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, en la eh, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la FES Acatlán. Cuenta también con una maestría en Derecho del Trabajo por el Centro Universitario Manuel Kant y un diplomado en Negociación y Construcción de Acuerdos por el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica. Es especialista en la reforma en materia de justicia laboral en virtud de haber aprobado esa especialidad impartida por el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial, en la cual cursó nada más y nada menos que 720 horas de clase para poder obtener esa especialidad. Es también diplomado en juicio de amparo, también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impartido en la sede de la Corte. También cuenta con una especialidad en asesoría jurídica, igualmente impartida por la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es abogado postulante, ha laborado en diferentes firmas legales y conoce y domina tanto las relaciones laborales regidas por el apartado A como las del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, es decir, trabajadores en general y trabajadores al servicio de los poderes de la Unión.
De tal suerte que me complace mucho en que nos haga el favor de acompañarnos y vamos a cederle entonces el micrófono para que él nos comparta lo que nos va a compartir. Bienvenido. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestro Gilberto Chávez. Es la verdad, me quiero tomar unos minutos para darle un agradecimiento a usted por esta invitación a tan importante institución. Comentábamos fuera antes de subirnos acá a, a la mesa, que pues ha sido la cuna de preparación en los últimos tiempos de todos los abogados laboralistas. Entonces, es un orgullo para mí. Aquí es donde todos los compañeros, amigos, grandes abogados y abogadas han estudiado su posgrado, maestría, doctorado, y por supuesto que es un foro académico de gran envergadura, y muchísimas gracias por la invitación, maestro. Y también quererle agradecer el tema que el día de hoy se nos ha asignado y se nos ha permitido disertar, porque da la pauta desde todos los puntos de vista para poder, digamos, establecer un mecanismo que permita identificar no solo el juez del siglo XXI, sino el juez que necesita México actualmente a partir de la coyuntura que se presenta, que implica la reforma en materia eh, judicial, y esta elección que está próxima a celebrarse el día 1 de junio. Mm, Y creo que para responder esta pregunta, lo primero que tendríamos que establecer es eh, ¿qué necesita un juez del siglo XXI? Esa es la pregunta central que nos lleva a este tema del cual vamos a a disertar el día de hoy, pero sobre todo es qué tenía el juez antes, es decir, en la evolución del proceso de creación de los tribunales, de los juzgados, históricamente, de qué se le fue invistiendo, cuáles fueron las características que fue teniendo y en dónde fueron plasmadas de manera más importante. Y ahí me parece que hay que hacer referencia a las garantías judiciales que has hecho referencia el maestro Héctor Fixamudio, ¿no? Conocido por todos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que yo siempre digo que el maestro Mario de la Cueva lo tenga en su santa gloria, porque pues ha sido uno de los principales aportadores a la teoría del derecho y a la teoría constitucional en ese sentido. Y el maestro Héctor Fixamudio decía que los jueces debían contar con una serie de garantías judiciales que les permitiera de alguna manera tener cierta protección e investidura para poder ejercer su función jurisdiccional sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de independencia, sin ningún tipo de, perdón, de dependencia, sin ningún tipo de influencia, sin que ningún factor externo de alguna manera pudiera incidir y normar su criterio y incidir en sus resoluciones. Y estas garantías judiciales, pues estábamos hablando de estabilidad, hablamos de una buena remuneración, hablamos de responsabilidad para que tampoco su ejercicio pudiera ser arbitrario o impune, ¿no? En caso de que, digamos, se saliera del marco jurídico que lo norma. ¿Y qué garantizaba o qué garantiza estas garantías judiciales de las que hablaba, de las que habla la Constitución y de las que habla el maestro Héctor Fixamudio? Pues hablaba de garantizar la independencia, la autonomía, calidad y eficacia en la impartición de justicia. Este es, digamos, como lo que actualmente pudiéramos decir que hasta en la evolución de la función jurisdiccional, lo que está plasmado hoy y lo que está, digamos, garantizado constitucionalmente y que la teoría ha desarrollado como lo que necesita la persona juzgadora, el titular que ejerce la función jurisdiccional para poder de alguna manera lograr que esta función sea de manera independiente, autónoma y que se ejerza y que se lleve a cabo con calidad y con eficacia. Ese es, digamos, los elementos con los que contaría el juez, pero a la vez, eh, ¿qué otras garantías tendría que gozar un juez en un sentido más amplio?
o qué garantías, no para él, para respetar su investidura, sino qué garantías tendría que respetar, digamos, en el ejercicio de esta función jurisdiccional y en todo proceso en el que se encuentra involucrado y que sea, digamos, del que participe y del cual esté involucrado, tendrían que ver con algo más amplio que son las garantías procesales, y estas garantías procesales pues tienen que ver con las garantías que las partes deben contar. Y no me detengo mucho en eso, digamos, no es la parte central de la exposición, sino simplemente es poner un contexto de lo que ya hay y cómo en el arribo hacia el siglo XXI tendríamos en todo caso que estar pensando las características, digamos, los rasgos distintivos que debería tener un juzgador, una persona juzgadora. Y aquí hacemos referencia a lo que tiene que ver con las garantías procesales. Es decir, las garantías procesales que sabemos que son previas al juicio, la posibilidad de tener acceso a la justicia, que haya un tribunal, un recurso pronto, que la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 25.1 la denomina como la tutela, se denomina como la tutela judicial efectiva o la tutela jurisdiccional efectiva, y que haya un tribunal y un recurso pronto y expedito con el que cuente el ciudadano o la persona para poder, digamos, entablar un proceso ante una violación o una transgresión, o para demandar el reconocimiento o el respeto a un derecho con el que dice contar. También estamos hablando del debido proceso, es decir, una vez involucrado en el mismo, este debido proceso tendría que garantizar que haya normas procesales que permitan eh, la debida prosecución del juicio, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con lo que establece el artículo 17 constitucional, que es acceso a una justicia pronta, expedita y completa, ¿no? Que sea dentro de los términos legales, que no haya ningún obstáculo material ni formal para que pueda acceder a la justicia a la persona, y completa, que una vez que esta justicia se haya realizado y que se haya dictado una sentencia favorable, se pueda tener acceso a la misma. Es decir, en este ámbito formal, esto es lo que actualmente debería o debe o tiene una persona juzgadora que garantizarle a una persona que se involucra en un proceso y que acuda, como decían nuestros profesores de la licenciatura, a excitar el órgano jurisdiccional, y que de alguna manera eso nos lo permita. Hasta ahí es lo que el juez necesita: estabilidad, remuneración, responsabilidad, ¿no? Y lo que el juez debe garantizar a las partes, y que eso en sí mismo pueda garantizar, digamos, el debido proceso y un debido acceso a la justicia. Si conjuntamos todo eso, tendríamos como consecuencia, o tendríamos como un resultado óptimo, que el justiciable, que el gobernado, que aquel que acude a solicitar, a peticionar justicia, pues la obtenga, ¿no? Y sin embargo, podríamos quedarnos solo en esta visión, pero nos parece que el juez del siglo XXI tendría que pasar por analizar otras cuestiones, y digamos, su ejercicio tendría que ser desde otra manera. Y a propósito, dejé, digamos, el último elemento del que habla el maestro Fixamudio, de las garantías eh, eh, judiciales, y que tiene que ver con la designación. Y esta designación, digamos, es es una de las partes más importantes, y que es la que hoy en día, digamos, se ha sometido al escrutinio público, ha estado en la discusión pública, ¿no? Es decir, el método o el modelo de designación de los jueces, como el modelo que va a garantizar, insisto, estos objetivos de independencia, autonomía, calidad, eficacia en la justicia. Es decir, el modelo que se establecía, que era un modelo, los teóricos lo denominan como un modelo meritocrático de carrera judicial a través de exámenes de oposición, y este otro modelo que actualmente surge, que es el modelo en donde los jueces sean elegidos de manera por voto popular. Y ahí es interesante el tema de la designación, porque al final de cuentas es qué necesita el juez del siglo XXI. Y entonces, pero no solo cómo debería ser el juez del siglo XXI, sino qué juez necesita la sociedad en el siglo XXI. Esa es la otra pregunta que nos tenemos que hacer.
Y ahí es donde nosotros tenemos que observar si la designación en esta vía de carrera judicial como un modelo, que a mí me parece un falso debate de si este es uno, si el mejor modelo es bueno, uno es el bueno y el otro es malo, porque además, y por eso agradecí al principio el tema, porque eso me permitió ponerme a estudiar al respecto y, por ejemplo, de manera muy tangencial lo comento, no es México, o sea, en la envergadura que lo creó México, es decir, en donde todos los jueces federales, locales, de todas las materias lo van a hacer, sí es el único en la historia, en eso se lleva razón. Pero, por ejemplo, en el modelo de los Estados Unidos, en los temas de designación, hay 13 estados en Estados Unidos donde, pues al final de cuentas, se eligen por voto popular, incluso por voto partidista, es decir, propone el Partido Republicano y propone el Partido Demócrata a ciertos números de jueces y la gente vota. Hay otro donde son votos no partidistas, son más, digamos, candidatos ciudadanos, como pudiera ser el caso acá en México, y son 8 estados en Estados Unidos en donde los jueces locales eligen así por voto, ¿no? Digamos, por ejemplo, la Constitución de 1857 no preveía el voto directo para la elección, pero sí preveía un voto indirecto para elegir a los ministros de la Suprema Corte. Es decir, cada 50,000 ciudadanos podía elegir un elector y ese elector se conjuntaba en un colegio electoral y ese colegio electoral podía determinar candidaturas, determinar puestos de ámbito legislativo, de ámbito ejecutivo y del ámbito judicial. Es decir, hay un antecedente en México como un voto indirecto de que la designación en algún momento fue así. Incluso el derecho laboral no ha sido ajeno a eso. En las juntas de conciliación y arbitraje, el legislador del 17 estableció las convenciones obreras y las convenciones patronales para la elección de los representantes correspondientes en las juntas de conciliación de los patrones y de los trabajadores. Es decir, ha habido antecedentes suficientes, creo, en el sentido de cuáles son, digamos, en la fórmula de la designación. Y en estos dos modelos, a mí me parece que hay que rescatar un elemento fundamental, que es el elemento de la legitimidad que te da el voto popular. Y la legitimidad que te da el voto popular lo que va a permitir es que si de lo que se está tratando es de garantizar la independencia y la autonomía y la eficacia en la justicia, pudiera de alguna manera, sin que implique un blindaje, porque los intereses creados, los poderes fácticos, los intereses que se pudieran suscitar en un conflicto, ahí estarán todo el tiempo, y eso también, digamos, se contrarresta también con valores éticos y con una construcción de la independencia propia todos los días, pero sí efectivamente el voto popular te podría dar la legitimidad o te debería dar la legitimidad, y así estoy convencido que puede ser, para que, digamos, se puedan enfrentar todo ese tipo de circunstancias, de influencias externas para poderlo lograr. Y yo digo que es un falso debate porque, digamos que todo el mundo se desea y es deseable por toda la sociedad, por todos los sectores, por todos los estratos sociales, que haya jueces bien preparados, con una trayectoria jurídica importante, con una experiencia importante también, pero que también puedan tener una carrera académica, que tengan formación, que tengan preparación. Eso no hay duda. Y lo que tenemos que hacer es que en ambos modelos, tanto en el anterior, que era de carrera judicial, como en el de ahora, que es el voto popular, se garantice que eso sea, ¿no? No está peleado el uno con el otro, pero sí creo que el elemento legitimidad dará la pauta y podrá generar mejores condiciones para poder enfrentar estas situaciones. Y ahora sí, como eh, poder un poquito reflexionar respecto de cuál es el juez del siglo XX. ¿Qué necesita un juez del siglo XXI? Ya decíamos estas garantías que hasta la fecha cuenta, las garantías que le debe dar a las partes. Y me parece que aquí la pregunta que tendríamos que hacernos, la primera pregunta que tendríamos que hacernos para saber cuál es el juez del siglo XXI, o cómo debe ser un juez del siglo XXI y cuál es el juez del siglo XXI que necesita la gente, que necesita la sociedad, las personas, los ciudadanos. Y ¿el juez es un simple aplicador de la ley o es un verdadero impartidor de justicia? Es decir, creo que es
debate muy importante porque incluso trasciende al tema de si nosotros como candidatos podemos hacer propuestas, ¿no? Es decir, eh, muchos nos han dicho, es que no puedes proponer porque al final de cuentas tú vas a llegar simplemente a ocupar tu cargo y pues aplicar pues desde todo el bloque o parámetro de regularidad constitucional, las leyes reglamentarias, o depende de lo que te toque, depende de la materia y depende del ámbito en donde estés, pero al final de cuentas eso es algo que ya está en la ley, ¿no? Entonces no puedes proponer que vas a hacer algo que ya está en la ley. Sin embargo, me parece, y un poco regresando a cómo se da, por ejemplo, las elecciones en los Estados Unidos, eh, los jueces propuestos y los candidatos, si bien no hacen propuestas como tal, sí tienen una agenda de compromisos. Y tienen una agenda de compromisos que tiene que ver con una visión de la justicia y con una visión de cómo van a juzgar, y por lo general se les divide en jueces progresistas y jueces conservadores, ¿no? Y su agenda es la que le permite reconocer e identificar al elector qué tipo de juez quiere. Es decir, quieres un juez progresista que valore los derechos civiles, que los defienda, que los garantice, o un juez conservador que busca más defender, digamos, las estructuras tradicionales y no salirse mucho del marco legal. Eso, digamos, pudiera ser un elemento fundamental que ahora en esta nueva era en donde los ciudadanos tenemos la responsabilidad de elegir a los juzgadores, jueces, magistrados, ministros, tribunal de disciplina, tribunal electoral, y en el ámbito federal y en el ámbito local, pues tendríamos que identificar esta agenda de compromisos como un primer elemento, ¿no? Como un primer elemento de hacia dónde va a juzgar, qué es lo que va a hacer una vez llegado al cargo, porque pues no es solamente que esté en la ley, es decir, muchos en otros foros donde hemos estado nos han comentado como, bueno, es que es la simple aplicación de la ley. Y yo digo, mm, el juez actualmente tiene que dejar de ser un simple aplicador de la ley para convertirse en un verdadero impartidor de justicia. Ese es el primer elemento que yo daría como el elemento más importante para poder, digamos, establecer de verdad un mecanismo. Es decir, un juez que esté involucrado en la defensa y garantía real de los derechos de las personas. Es decir, mm, les pongo un ejemplo. Eh, Cuando nosotros hemos planteado, actualmente soy asesor jurídico federal del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, y lo digo con mucho orgullo porque eso me ha permitido defender y garantizar los derechos de muchas personas. Pero si nos hemos enfrentado a asuntos donde la ley ha dicho algo, pero si estamos viendo que el ámbito de la justicia, los parámetros de derechos humanos, que el estándar de derechos humanos es distinto, que hay tratados internacionales que contravienen lo que dice la propia ley, pues eso es lo que hay que hacer valer. Y hay una herramienta desde el artículo primero constitucional, desde la reforma del 2011, para que, digamos, se pueda hacer un control difuso de constitucionalidad y decir, esta ley, sí, si bien es una ley vigente, pero con este control difuso podemos inaplicar esta ley. Eh, Me pasó en un asunto en donde se representaba una persona pensionada, en ella había concurrencia de concubinas, el Seguro Social le negó la pensión a ambas porque había un artículo de la ley que disponía expresamente que en caso de que existiera concurrencia de concubinas no se le podría dar a ninguna de las dos. Planteamos el tema, la demanda desde el punto de vista de los derechos humanos, y en ese estándar de derechos humanos, desde el punto de vista de la visión progresista de la protección a la familia, desde la visión del derecho a la igualdad y no discriminación, del derecho a la dignidad humana y sobre todo, pues desde la perspectiva de género de que pues, en los hechos se estaba excluyendo a dos mujeres en lugar de que de un derecho pensional, ¿no? Y es ahí donde el juez se convierte de un simple aplicador de la ley, porque pues, si hubiera, pues sí, la primera instancia aplicó efectivamente la ley. Y dice, el artículo es textual, es expreso y hay que aplicarlo.
El tribunal colegiado fue el mismo razonamiento que hizo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión que presentamos, efectivamente nos dio la razón en el sentido de que se violaban estos derechos humanos y declaró inconstitucional este artículo de la ley del Seguro Social. Y es ahí, insisto, donde tenemos que movernos hacia el tema de ser verdaderos impartidores de justicia. ¿Qué otra cosa creo que como un elemento fundamental eh, eh, que tiene que contar el juez del siglo XXI y tiene que ser el análisis de contexto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchas de sus sentencias, cuando se trata de violaciones a derechos fundamentales y a derechos humanos, dice, el juez está obligado, esta Corte está obligada a hacer un análisis de contexto. Es decir, no es solo el caso concreto, sino en qué contexto se está desenvolviendo el problema para poder identificar la realidad en la que se encuentra y a partir de ahí poder juzgar. Es decir, esta nueva idea de que el Poder Judicial debe ser cercano a la gente no tiene que ser solamente una frase hueca, que es que los voy a dejar que todos entren a mi despacho para platicar con ellos. Es decir, la cercanía a la gente no solo significa que ahora voy a salir y voy a hablar con todos y les voy a explicar mis sentencias. No, significa que en donde a la hora de juzgar a las partes involucradas voy a analizar el contexto en donde estén y me voy a empapar de la realidad que viven. Me, eh, Me tocó en un asunto también diverso que había personas, una persona que se dedica a vender de casa en casa, no voy a decir marcas ni voy a decir qué, también debo proteger datos personales, pero lo que sí era que, y ahí fíjense que con mucho tino, desde mi punto de vista, el juez de la primera instancia eran personas que venden productos lácteos en todos de casa por casa llevan un carrito vendiendo estos productos, ¿no? Y el debate era si son trabajadores, si son trabajadoras o no son trabajadores. Y si es una relación meramente mercantil o si es una relación laboral. Y el juez ahí de primera instancia hizo un estudio muy interesante porque él hizo un estudio de cómo a nivel mundial y a nivel nacional, no solo es vendedoras de estos productos, sino de muchos otros, se encuentran fuera de la tutela y de la protección del derecho del trabajo y son consideradas verdaderas, bueno, solamente formalmente como comisionistas mercantiles, lo que las saca, las expulsa de la tutela del derecho del trabajo, del manto protector, digo yo, del derecho del trabajo y de la seguridad social. Y hizo un estudio estadístico, incluso cuántas mujeres, y se identificó, y por eso juzgó con el principio de realidad y de perspectiva de género, que eran las mujeres las que más sufrían esta discriminación, esta exclusión, y que a nivel mundial y a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, pues había un fenómeno, un patrón de simulación jurídica en donde estas mujeres se les decía que eran comisionistas mercantiles, pues para evitar toda esta responsabilidad en esa materia, ¿no? Y entonces llegó a la conclusión de que ante esa simulación jurídica, pues había elementos suficientes para acreditar la relación de trabajo. Es decir, ahí es donde el juzgador utiliza todas estas herramientas para no ser un simple aplicador de la ley que diga, no, pues es que no se acredita el elemento de subordinación. Sí, pero ¿en qué contexto se está desenvolviendo y qué otras herramientas tienes a tu mano para poder impartir justicia en ese mismo sentido? Y es ahí donde me parece que el análisis de contexto cobra una relevancia sustancial, es decir, ya no podemos estar en una esfera en donde solo leemos fríamente la ley, pero no nos involucramos en el contexto social, económico, cultural en el que se desenvuelve este conflicto y a partir de ahí podamos no aplicar la ley, sino impartir justicia, claro, dentro del marco constitucional, dentro del parámetro del parámetro constitucional que establece la propia Constitución. Que, doy un último ejemplo porque incluso se ha acusado, se me ha acusado en otros foros de que eso llevaría a un fenómeno que le denominan el hipergarantismo. Dicen, es que tenga cuidado, licenciado, porque si usted lo que está buscando es en todas partes garantizar los derechos de todas las personas, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se van a poner en riesgo valores tradicionales de la familia o se van a poner en riesgo estructuras formales o incluso
las fuentes de trabajo en materia laboral. Y digo, no, la Ley Federal del Trabajo prevé la justicia social, pero el equilibrio entre los factores de la producción como los dos elementos fundamentales para impartir justicia. Y en ese marco y en ese margen es donde se tiene uno que desenvolver. Pero no, si me dicen, me acusan de hipergarantista, y yo digo, ¿qué tiene? ¿No? O sea, ¿qué tiene ser hipergarantista en ese sentido? Porque, miren, s- se lleva razón en el tema en donde se ha buscado que todo el poder público esté en beneficio y al servicio de las personas. Es decir, el poder ejecutivo se ha buscado esta situación, el poder legislativo, que se impartan leyes que beneficien a las mayorías. Y parecía que el poder judicial, por lo menos en la percepción de las personas, y sí en muchos casos concretos, se encontraba más al servicio o se preocupaba más por ciertos sectores y no por las mayorías, ¿no? Entonces, es cómo abrimos este poder judicial para que ahora, incluso en el dictado de las sentencias, se refleje una preocupación concreta en la vida de las personas y que también pueda estar involucrado en la transformación y modificación y mejoramiento de sus vidas. Y me parece que de esa manera se va a cambiar esta sensación de falta de justicia que se tiene en la sociedad, ¿no? Hay una organización a nivel mundial que se llama Proyecto Justicia, que está vinculada a la organización a la ONU, ¿no? Y que hace estudios de los índices de impartición de justicia en todo el mundo. Y de más de 150 países estamos en el lugar 116. Cuando Estados Unidos está en el 26, España está arriba en el 24, en el 2023 es ese dato. Y entonces decimos, ¿por qué hay ese índice de justicia? Porque pues, tenemos una serie de instituciones, el Poder Judicial de la Federación de verdad, que ha hecho un enorme esfuerzo, un gran esfuerzo de capacitación, de formación, de contar con las instalaciones necesarias, dignas de todos los elementos que ya habíamos mencionado al principio para que se pueda impartir justicia de la mejor manera. Pero sin embargo esa sensación de justicia impera y es ahí donde los juzgadores tenemos que intervenir y decir, no, vamos a verlo. eh, Luego soy un poco a demagogia, ¿no? Pero es verdad, es decir, no ver el expediente como un número, sino como una persona que tiene un contexto y en ese sentido hay que hacerle justicia, ¿no? Y que tiene que ver con la protección y la tutela, a la tutela a las mayorías, ¿no? Yo diría esa otra parte. Y por último, señalar los que me parece que son las metodologías más importantes que actualmente debe contar un juez, pero que no, o sea, me van a decir, sí, candidato, pero al final de cuentas todas esas ya están en la ley, ya se encuentran en la norma, ya están en la Constitución, ya es simplemente de aplicación. Le digo, bueno, y entonces, ¿por qué no pasa? Pues, entonces, ¿por qué no se aplica? ¿Por qué no es hoy una realidad? ¿Por qué sigue siendo? Y por eso mi eslogan de campaña es que la justicia deje de ser una promesa, hagamos la realidad. Porque en realidad, en muchos de los casos, no digo que en todos, pero en muchos de los casos emblemáticos, en muchos de los casos más importantes, ustedes revisen lo que ha resuelto en materia de seguridad social, en materia de derecho del trabajo, en la mayoría de los casos se sigue permeando, se sigue sintiendo sigue habiendo esta sensación de injusticia en el justiciable, en el gobernado, en el ciudadano, ¿por qué no decirlo en el pueblo, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros pensamos que tiene que ser a partir de un compromiso. Es decir, como se hace, es una agenda de compromisos donde dice, de llegar al cargo voy a juzgar así, y esta es mi agenda. Y mi agenda es hacer realidad la justicia social, ¿no? Y la agenda tiene que ver con aplicar el estándar más alto de derechos humanos, ¿no? Aplicar los principios de igualdad y no discriminación, de perspectiva de género, de interseccionalidad, todos estos elementos con los que ya se cuentan para ir identificando asimetrías en los conflictos de toda índole y a partir de ahí poder tutelar los derechos de las personas que se encuentran en desventaja y que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Ese es el verdadero acceso a la justicia, eso es lo que verdaderamente necesitamos y eso es lo que incluso está demandando y que en cierta medida o en mucha medida por eso fue una realidad y por eso se pudo lograr la reforma al Poder Judicial, porque
había una falta de legitimidad en ese sentido en las resoluciones, en la sensación, en los planteamientos que venían haciendo mediante sus sentencias jueces, magistrados, incluso ministros. Entonces, eso es lo que yo creo y la agenda tiene que ver también con ampliación y con potenciación de derechos. ¿Se pueden ampliar y potenciar los derechos desde la judicatura, desde la jurisdicción? Mi convicción es que sí. Eh, un tribunal colegiado, les pongo un ejemplo, logramos una pensión por orfandad para una persona mayor de edad que tiene una diversidad funcional y se logró obtenerla, pero se le otorgó en primera instancia con el 20% como establece la ley del Seguro Social. Nosotros planteamos que eso estaba siendo un trato discriminatorio porque en relación con el que se calculó para la viuda, que es un porcentaje distinto, que si bien así lo establece la ley, podría generar discriminación y falta de protección para el pensionado huérfano, ¿no? Y el tribunal colegiado, digamos, arribó a esa misma conclusión y dijo, sí, efectivamente, que se calcule en el mismo digamos, porcentaje que la de viudez, las dos pensiones de orfandad, lo que en términos reales aumentó en un 13-15% las pensiones, ¿no? Las pensiones de esta persona y de su hermano su hermana que también contaba con discapacidad. Es decir, hay ahí en los hechos una ampliación de un derecho que incluso en la ley no estaba, pero que desde la perspectiva, desde los derechos humanos, que desde la perspectiva de analizarlo a través del principio de igualdad y no discriminación, de la interseccionalidad y de todos estos elementos que tenemos, pues pudo ser posible esta situación y así lo hizo. Entonces yo diría, para concluir, que, digamos, cuando las personas observen, perciban, sientan que el Poder Judicial sí se está involucrando en buscar el verdadero acceso a derechos, que ya no sea le busco el recoveco, el resquicio legal, por dónde le busco, por dónde le estudio para negarle el derecho, sino que ahora es por el otro lado, es por dónde le estudio, por dónde le busco, qué herramientas uso, qué derechos humanos tengo a la mano, tengo en mis manos para que el justiciable, para que el gobernado, el ciudadano pueda acceder al derecho y no para negárselo, y eso se esté reflejando en el mejoramiento y en la transformación de la vida de las personas que acuden a pedir justicia, me parece que ahí la democracia va a mejorar. Y esta democracia, y con esto cierro, concebida como lo que establece el artículo tercero constitucional, no solo como un régimen jurídico o un sistema político, sino como un sistema basado en el constante mejoramiento económico y social de, del pueblo de México. Y creo que ahí los jueces, en esta democracia material, en esta democracia económica, en esta democracia de todos los días, puede contribuir enormemente a tener esa percepción de que su vida está mejorando y de que su vida está siendo mejor en ese sentido, ¿no? Yo plantearía eso. Muchísimas gracias por la participación. Gracias, maestro Gilberto. Sí, maestro, por el micrófono. Al contrario, maestro, muchas gracias a usted por esta estupenda explicación, dejando en claro que en efecto el juez del siglo XXI es un juzgador que requiere sensibilidad, que requiere ese contacto con el contexto y no solamente con la circunstancia, que sepa juzgar con las perspectivas que los hechos motivan y obligan, ya sea por género, ya sea porque son adultos mayores, porque son niños, porque tienen la pertenencia a un grupo vulnerable, etcétera. Y esto deja en claro la enorme importancia que implica contar con juzgadores que tengan esta visión de juzgamiento. Juzgar no es una ecuación aritmética donde un factor se multiplique por otro y dé un resultado automático, ¿no? Es mucho más que eso. Si eso fuera, cualquier computadora lo haría y por eso las computadoras no juzgan, no pueden ser jueces porque hay que tener que conocer la sensibilidad personal, lo que ocurre, lo que el juez ve inclusive del mismo acto donde se está llevando a cabo el procedimiento. De tal suerte que
Obviamente, hoy también con la informática, con las tecnologías de la información y la comunicación, la visión del juzgador debe ser todavía más amplia y nadie puede poner en duda que preferimos un hipergarantismo, una potencialización de derechos que una restricción de ellos. Se acude a los tribunales y a los juzgadores para que impartan justicia, que le den a cada quien lo que le corresponda conforme a derecho y con base en la justicia, no para que se lo quiten. Entonces, no hay ninguna duda de que la postura del maestro César Adrián, pues es acorde a lo que este siglo, a lo que este país necesita como un juzgador. Yo le felicito sinceramente por esa visión, me encanta que así sea. Ha hecho también gala de conocer aspectos jurídicos pues, fundamentales, eh, el control difuso de la Constitución, el, el interés legítimo, que es fundamental también en la defensa de los intereses de los derechos humanos y fundamentales, la inaplicación de normas, que es un aspecto que hay que entrarle al tema y no ser restrictivo en ese sentido. Ayer justamente también teníamos una jueza que igualmente se aventuró a inaplicar una norma de una disposición legal porque contravenía disposiciones constitucionales y convencionales. Y eso es de Claro, lo que se trata, que de no eso ser se trata. cuadrado, no ser rígido, no ser solamente el aplicador del texto literal y rígido de la ley, sino tener la visión y la concepción para poder juzgar. Esos son los jueces que necesitamos. Así es de que yo quisiera pedirle, por favor, que nos dijera usted, en términos de la elección, dónde sería usted votado, cuál sería la boleta, el color y el número y sus redes sociales para que quienes tengan interés y posibilidad de votar por usted sepan dónde y cómo hacerlo, por favor. Con todo gusto, maestro, muchas gracias. Eh, Soy candidato a juez de distrito en materia laboral federal aquí en el primer circuito en la Ciudad de México. Eh, Soy de la boleta amarilla eh, de jueces de distrito federales, porque cabe mencionar, robo un segundito para decir, son 9 boletas las que se van a contar en el día de la elección, entonces hay que ser muy precisos en ese sentido, ¿no? Son color amarillo los candidatos a jueces de distrito, ahí estoy en el número 17 del lado derecho de la boleta, que están todos los compañeros candidatos. Estoy en las alcaldías, me fueron asignadas las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán. De hecho, esta parte que está pegada a Iztacalco a Iztapalapa, esa parte nos toca. Y estoy en el número 17, boleta amarilla, eh, jueces de distrito, alcaldías Iztapalapa y Coyoacán. Redes sociales. Eso sí, denme un segundito porque no me la sé de memoria, pero Si quiere, mientras la busca, les comparto que en este momento tenemos ya 136 visualizaciones. Se ha compartido 8 veces el video adicionalmente o la liga para acceder al video. Los videos, de acuerdo a las nuevas políticas de Facebook, ya no quedan de manera permanente en las páginas de Facebook, van a quedar solamente durante 30 días. Esto significa que estos videos que están siendo grabados de estas presentaciones, de estas participaciones, quedan en Facebook para que quien la desee ver, quien la desee replicar, quien la desee publicar, por supuesto que lo puede hacer, pero teniendo en consideración que solamente estará ahí 30 días. Ignoro si la puedan descargar, ignoro si la pueden bajar, pero si lo pueden hacer, no hay ninguna restricción por parte del instituto y de la academia, hay libertad absoluta porque justamente se trata de un hipergarantismo, de una potencialización de los derechos y de las posturas de las personas candidatas a ser juzgadores. Y finalmente recordar que los jueces de distrito, en este caso en materia de trabajo, son jueces federales, federales, exacto. porque también en la Ciudad de México, como en buena parte del país, se lleva a cabo la elección de jueces locales. Y en este caso estamos hablando de las boletas para la elección de jueces federales, que son los jueces de distrito, en diferentes ramas, materias, algunos mixtos, pero en este caso es juez de distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México, que aun cuando será captador de votos en la región que ya mencionó, su ámbito de aplicación será toda la Ciudad de México, una vez que esperemos que así sea, sea electo juez
de distrito. Muchas Ahora sí, gracias, maestro. hay redes Ya sociales las tenemos, sí. Me encuentran en Facebook, todo junto con minúscula, en César Adrián de León Guadiana. Ese es mi Facebook. Por favor, síganme, compártanme. Y en Instagram, en César de León 2025. Ahí estamos también para que me sigan y me puedan compartir. Muchas gracias. y me voten, Ajá, y me voten también, por favor. Todos los fundamentalmente. de... Claro que sí, pues no nos queda más que agradecer la participación, la complaciente y estupenda participación del maestro. Creo que ha sido un magnífico ejercicio y les invito a que no se nos despeguen. Tenemos sesión. ¿A qué hora tenemos la siguiente? A las 12 del día tenemos la siguiente sesión. Vamos a hacer entonces un receso. A las 12 del día reiniciamos. Tendremos todavía otras tres participaciones diferentes. Los invitamos a que continúen con nosotros. Gracias, maestro. Un Gracias placer. a usted, Le maestro. Muchas deseamos gracias. éxito y aquí estamos con mucho gusto con las puertas abiertas, sea que gane o no. Aquí tiene usted un lugar en el claustro académico. Qué amable, muchísimas gracias. Gracias, buenos Al días. contrario, buen día a todos.